Arquitecto Alfonso Reyes Garza, ¿cómo surge? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es importante observar y considerar la cuestión de la arquitectura sustentable? Podemos decir que, bueno, la arquitectura sustentable se fundamenta en tres pilares básicos que son los que dan sustento a todo esto. En primer lugar, nosotros hablamos siempre de lo económico, que pues para nosotros es algo fundamental y es el verdadero motor para que la arquitectura sustentable funcione. Porque podemos hablar de arquitectura ecológica, por ejemplo, pero pues muchas veces es caro. Y aquí realmente la gente lo que va a mover o lo que los mueve a hacer este tipo de arquitectura, pues es que económicamente es más conveniente y no a lo largo plazo o mediano plazo, sino desde el principio. Yo tengo algún tiempo ya construyendo casas de esta manera y las casas que construimos realmente cuestan lo mismo que cualquier otra casa que no tenga las características de sustentabilidad que le ponemos nosotros. O sea, no hay un costo adicional, ese es una falacia y es algo que nosotros queremos que quede bien claro, porque muchas veces la gente piensa que va a ser una inversión para futuro que va a redituar y no es así, no. Desde el primer día los costos de construir de forma más sustentable son igual o incluso a veces más económicos que el hacerlo de una forma tradicional. Porque este es un tema de conocimiento más que nada, no de dinero. Entonces, saber hacer ciertas cosas y cálculos, en fin, todo esto nos permite tener un producto al mismo costo, pero mucho más eficiente. El otro pilar es el social, es el segundo componente. Pues ahí podemos hablar de que tiene que ser más conveniente en términos de confort y de vivir, tener una calidad de vida más elevada. Hay todo un tema que es el de los edificios enfermos, que la OMS lo tiene muy documentado todo esto, que son edificios que tienen problemas realmente de salud para la gente que los habita. Muchas veces lo que se da ahí son temas de hongos y de esporas y una serie de cosas que cuando no están bien hechos un edificio, una casa, pues puede ser un tema que enferme a la gente, a humedades, en fin, es todo un tema importante. Entonces, hablar del aspecto social es hablar de la calidad de vida de las personas que van a vivir en ese lugar, por lo cual, pues sí es todo un tema importante y es un pilar, el segundo pilar. Y el último, que tiene que ver con el tema de lo ecológico. Si se fijan, estoy hablando primero el tema económico, que es el que mueve las cosas, en segundo el confort y por último el ecológico, porque este es un tema que viene y pega ya por consecuencia de lo demás. No es el objetivo inicial al momento de hacer una casa. Nadie dice yo quiero hacer una casa para ser ecológico y no importa que me gaste el doble. Pues nadie hace eso. Realmente el verdadero motor de esto pues es lo económico. Entonces, al tú hacerlo económico, obviamente tienes un impacto diferente en la ecología, en la huella de carbono, etcétera, que te va a permitir bajar ese impacto. Entonces se hace más ecológico, pero es una consecuencia de las dos cuestiones anteriores, de los dos pilares. Entonces, podemos decir que pues la arquitectura sustentable se finca en esto, en estos tres pilares rectores. Por otro lado, contestando a la pregunta también, pues bueno, podemos hablar que la arquitectura sustentable nos ha acompañado a lo largo de la vida del ser humano desde siempre. Creo yo que cuando un poco se aparta la sociedad de la sustentabilidad, pues es en cierto momento que empieza a crecer la sociedad de una forma sin, sin, sin ciertos conocimientos, dejando de lado este, todo un conocimiento que tenemos acumulado pues desde que el ser humano estaba en las cavernas, que tiene
la forma de hacer y de construir sus hogares por medio de lo que tiene a la mano. Entonces, pues hemos pasado a través primero de vivir en cavernas, luego empezar a construir casas con adobe, con tierra, que son formas muy naturales, muy sustentables, muy térmicas y muy convenientes. Entonces el ser humano ha encontrado o ha desarrollado un conocimiento natural en base a todo esto. No estamos inventando el hilo negro los que nos dedicamos a esto, sino que pues nos soportamos en todo ese conocimiento que ya existe. Entonces, pues bueno, esto es algo que nos ha acompañado. Yo pienso que cuando las ciudades empiezan a industrializarse y que requieren métodos diferentes de construcción, como es el caso aquí de Monterrey, voy a hablar en específico, pues oye, sale el bloque este gris, que es un bloque que tiene una termicidad muy, muy baja. Realmente yo no lo recomiendo para construir casas, al menos paredes exteriores de casas. Sin embargo, es toda una inercia que existe, porque para el cálculo estructural y para muchas cosas la gente lo sigue usando. Sin embargo, para mí es uno de los materiales menos buenos para construir. Pero en su momento, si nos remontamos a, pues no sé, a inicios del siglo pasado, no sé, cuando la ciudad empezó a crecer y a tener una cantidad más fuerte de personas que habitaban aquí, que empezaron a habitar, pues hubiera sido insuficiente construirla en base de ladrillos de barro, porque pues el proceso lleva tiempo y de secado, etcétera. Entonces se tuvo que industrializar y crecer y bueno, pues había piedra caliza y se empezó a usar el block. Se dejó se pasó por alto el hecho de que no era térmico. En los techos se empezó a utilizar concreto y se olvidó todo el tema térmico. Pero creo que ahorita justamente otra vez empieza a retomar todo esto y qué bueno, porque esto ayuda a que la sociedad otra vez empiece a vivir mejor y con otra calidad de vida mejor. Y bueno, por otro lado, también dentro de la misma pregunta, la última parte en donde preguntas qué importancia tiene la arquitectura sustentable, pues claro, es un tema fundamental porque esto puede determinar cuál será la calidad de vida que vas a tener a lo largo de lo que tú habites en una casa. Yo siempre cuando construyo una casa, cuando tengo un cliente que me contrata, porque como arquitecto tengo mi práctica profesional y aparte construimos casas y vendemos también, porque nos dedicamos a eso. Yo siempre les digo, muchas veces los clientes están desesperados por empezar a construir ya el día de mañana. Entonces yo siempre les digo, pues mira, ¿cuántos años piensas vivir en una casa? Y pues generalmente todos pensamos construir una casa para vivir una vida ahí. Entonces les digo, bueno, pues vamos a pensarlo bien, vamos a analizar el asoleamiento, vamos a analizar cómo vamos a utilizar las paredes, cómo vamos a construir las paredes, la envolvente térmica para que la casa no sea fría en invierno y caliente en verano. Entonces el acristalamiento, en fin, hay una serie de factores que tienen que ver al momento de diseñar que se deben de tomar en cuenta. Entonces vamos a tomarnos un mes y medio para analizar qué es lo que vamos a hacer y luego ya después empezamos a construir. Al cabo, pues van a vivir ahí 25, 30 años, entonces bien vale la pena tomarse 1 o 2 meses para analizar bien las cosas y tomar una mejor decisión y tener una mejor calidad de vida en el futuro. Eso es lo que yo siempre recomiendo y pues es tan trascendente que te puede enfermar esto. Ya por eso les hablaba yo del síntoma del edificio enfermo. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Hay que pensárselo bien cómo vamos a querer vivir y cómo vamos a construir. ¿Cómo son las relaciones entre la arquitectura sustentable y la conflictiva general en el ámbito ecológico, en el terreno global? Las luchas ambientales, ¿qué tipo de relaciones tienen o pueden tener con la arquitectura sustentable? Pues mira, tiene un papel fundamental en todos estos conflictos ambientales porque
pues buena parte de todo esto, por ejemplo, si hablamos de la reforma energética, por así decirlo, o impuestos verdes, en fin, en su mayoría todo esto tiene que ver con la energía que se utiliza ya sea en la construcción o dentro de las casas al momento de habitarlas. Entonces, sí tiene un papel muy, muy importante la forma en que nosotros construimos, porque eso también determina eh, de qué manera vamos a contaminar la huella de carbono que dejamos al momento de construir. Por ejemplo, que por así decirlo, últimamente se ha dado en pensar, y fíjate, existe aquí todo un tema muy importante que sería interesante tratarlo en otro programa, que es todo el tema energético, de la reforma energética que hay ahorita, que a mi juicio, esa pugna que existe ahí entre dos bandos, no debería de ser tal. Creo que hay mucha desinformación. Creo que mucha gente opina sin saber el tema técnico y algo que es técnico lo hacen político. Entonces, sería muy interesante en otro programa, si me invitas, encantado, ir a platicar acerca del tema de la reforma energética, cuáles son las cosas positivas y cuáles no, porque se ha dado como un símbolo de la sustentabilidad los malditos paneles solares y los abanicos eólicos, nada más alejado de lo que es los que hacemos arquitectura sustentable. Realmente el utilizar paneles o eólicos o lo que sea, ese es el último eslabón que nos importa a los que diseñamos de forma sustentable. Si queremos realmente hacer una casa sustentable, primero hay que pensar cuál es la relación que va a tener el sol con la casa que estamos construyendo, cómo le va a pegar el asoleamiento. Luego después, cómo vamos a manejar el tema del acristalamiento, la envolvente térmica, el tipo de aires acondicionados, o si utilizamos suelos radiantes, que es el caso de lo que yo hago. En fin, hay muchas otras cosas. Y al último, la poca energía que necesites para gestionar esa vivienda, bueno, pues entonces ahora sí se verá de qué forma se compra más barata, que puede ser a través de estos paneles eólicos, que en mi juicio y en mi entender no estoy muy de acuerdo realmente con eso, porque son energías intermitentes y ese realmente sí es un problema, porque cuando tú tienes, por ejemplo, paneles solares, tú generas nada más energía en el día, o tienes eólicos y nada más cuando sopla el viento. Pero cuando no hay esto, hay que echar a andar plantas que también cuestan. Y esa es toda una pugna que existe ahorita del tema energético, que no se ha explicado, porque muchas de esas cosas se quedan en la grilla y en las cosas chafas de lo político, en todo eso, y no se desahogan correctamente. Pero si tú dijeras, oye, bueno, ok, tú vas a poner un sistema de generación en base a paneles solares, por así decirlo, perfecto. Entonces también vas a tener que tener la forma de almacenar energía para darle el servicio continuo como se requiere, para que tú puedas prender un aire acondicionado en la noche y en el día y a todas horas que tú quieras. Entonces, esto es lo que realmente debería de plantearse. Pero aquí se hizo toda una vendetta en cuanto a este tema de los paneles solares y de los abanicos eólicos o generadores eólicos, y pues realmente se ha hecho toda una grilla muy barata en base a eso, que sinceramente pues ni muchos le han seguido el juego. Entonces yo realmente no estoy de acuerdo como se ha seguido, pero como te digo, después nos podemos echar un programa interesante al respecto. Yo estoy ahora sí que de materia dispuesta. Arquitecto, ¿de qué manera se relacionan en forma directa la arquitectura sustentable y la problemática del cambio climático? Pues fíjate que no solo es que se relacione, sino yo pienso que define en buena medida la arquitectura que tenemos nosotros el cambio climático. Porque al momento, vayamos a que cuando construimos una casa o un edificio, pues hay muchas cosas involucradas detrás de eso, como pues toda la extracción de materiales, y realmente si nos ponemos a ver,
un porcentaje muy alto de todas las actividades económicas que desarrollamos los seres humanos están encaminados a producir construcción, ya sea edificios o casas o fábricas, etcétera. Entonces, estamos enfocados a eso mayormente. Entonces ahí es en donde se definen muchas cosas, y mucho del impacto que hay en el cambio climático tiene que ver con la forma en que nosotros construimos y gestionamos nuestros edificios y manejamos la energía también, porque pues, por ejemplo, si hablamos, por así decirlo, fíjate, un ejemplo así muy fácil. Anteriormente se utilizaba mucho, no sé si recordarás, un impermeabilizante que le llamaban el diablito, que era una lata pues de esta pasta chiclosa de color negro, ¿no? Entonces, y eso se aplicaba directamente sobre las losas de concreto. Entonces, esto lo que hace es que se calienta la losa en el día, y entonces toda esa energía se queda almacenada en la losa, y excuso decirte lo caliente que son las casas de esa manera, ¿verdad? Pero pues bueno, se hacían mucho esto en el desconocimiento. Entonces, imagínate que toda la ciudad está llena de techos de color negro y captando energía todo el día. Entonces después en las noches toda esa energía se emite al medio ambiente, porque pues tiene que salir de la casa, la energía, el calor sube, tiende a subir, y entonces esto modifica el clima de una región. A esto se le llama efecto isla de calor, y realmente lo existe, lo hemos tenido, y ese es un ejemplo. Entonces, si nosotros como sociedad entendemos estas cosas y empezamos a ver, oye, espérame, vamos a tratar los techos, por ejemplo, para evitar este incremento en el cambio climático, al menos de la región en donde estamos, pues hay que entender que podemos ayudar a mejorar con nuestra casa y con nuestras acciones un, un, un clima en el cual estamos todos involucrados, ¿no? Entonces, todos tenemos una cierta responsabilidad en lo que nos está pasando, y hay que empezar a pensar todos estos temas. Y bueno, pues los arquitectos o la gente que construimos o que diseñan, en fin, todos estos temas hay que estar al tanto y decírselos a los clientes, y que la gente tome conciencia, que empiece a construir de otra manera, y a entender que construir de esa otra manera no necesariamente es más caro, porque no lo es. Yo les garantizo, es más barato, y además una mejor calidad de vida, vas a ayudar al medio ambiente, en fin. Pues es importante plantearse todos estos temas, y que la gente que estamos involucrados en la construcción, porque somos los que tenemos una responsabilidad muy fuerte, pues hablar con la verdad, documentarnos, y ayudar a que todo esto cambie realmente, para poder tener un impacto positivo en el medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo se ejerce hoy la arquitectura sustentable en los ámbitos privado y público en nuestro país? Pues mira, hay cada vez una mayor cantidad de organismos y de programas que ayudan a todo esto. Por ejemplo, podemos hablar, el Infonavit tiene pues la hipoteca verde, en la cual promueve casas que tengan una envolvente térmica, que sigue una norma, que fíjate, dicho sea de paso, pocos la conocen y es letra muerta en la gran mayoría de las construcciones. Yo te aseguro que si tú le preguntas a un arquitecto, es muy probable que ni siquiera sepa que existe una norma oficial para envolventes térmicas, la cual, así nada más de entrada, pues te diría que es imposible utilizar un block gris tradicional de los que se utilizan, porque pues es muy poco térmico y no te va a llegar dentro de esa norma. Que esa norma, por ejemplo, también tiene que ver con los aires acondicionados, a final de cuentas, no sé si a todo el mundo nos ha tocado que en verano de repente se va la luz en pleno día, sin que haya una causa aparente, y bueno, pues la causa es que están la mayoría de las casas no aisladas, con climas muy grandes, consumiendo mucha energía, y obviamente entre más calor hace el clima, los climas están más funcionando más a potencia total,
Y entonces esto lo que hace es una demanda mayor hasta que truena toda la red y se va la luz. Y estos apagones que desestabilizan a la red, bueno, pues todos tenemos una cierta corresponsabilidad en todo esto. Entonces, pues todo esto tiene que ver, estas medidas, por ejemplo, como la hipoteca verde, que es, oye, pues aísla la casa, métele climas más eficientes, que consuman menos, que requieras menos toneladas por metro cuadrado, para que consumas menos energía, desestabilices menos la red, en fin. Existen esas medidas, existen otras, por ejemplo, el programa antes se llamaba ACI, Ahorro Sistemático Integral, era un organismo de la misma Comisión Federal de Electricidad, y existe otro por ahí que se me va el nombre ahorita, que son políticas públicas encaminadas a promover todo esto en el sector público. Entonces sí hay avances y poco a poco vamos mejorando realmente. Y bueno, en el sector privado, pues ahí podemos hablar que el verdadero catalizador de todo esto es el dinero, porque en un sistema capitalista no existen las Madres Teresas de Calcuta, ¿verdad? Un empresario en su sano juicio no va a dilapidar su dinero en pro de los cambios, de evitar un cambio climático o de hacer algo ecológico. Pues no, realmente el motor de todo esto es que es económicamente más conveniente, por eso la gente pone a veces paneles solares, que yo les digo, pues no, pues si realmente quieres ahorrar, primero arregla la casa, hay que meterle aislamiento térmico, luego buen acristalamiento, cerrar algunas ventanas, en fin, y eso es más barato que meter paneles, pero bueno, hasta ahorita los paneles se ha vuelto una moda y algo relativamente simple y por eso la gente lo resuelve así. Pero bueno, pues es lo último que yo les diría que se debe de hacer, porque la energía más barata no es la que se compra a un precio bajo, sino la energía más barata es la que no se necesita consumir, la que podemos evitar con la forma como orientamos los edificios, como, como aislamos las envolventes térmicas, los acristalamientos, los tipos de aire acondicionado que utilizamos, la iluminación, en fin, hay muchos temas en todo esto. Entonces, pues bueno, ese es por ahí la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo ejerce usted mismo la arquitectura sustentable en Nuevo León? Oye, pues mira, una pregunta muy interesante. Haciendo un poquito de memoria, recuerdo que en alguna ocasión vine al programa contigo a platicar cuando estaba yo en el comité de construcción de escuelas, que por ahí platicábamos en ese tiempo que propusimos un programa de escuelas sustentables en el cual pues las escuelas se construían con otros materiales más térmicos, con un acristalamiento también más térmico y en fin, hicimos varias medidas, se ahorró mucho dinero, eso sí, es importante comentarlo, este, y se consiguieron muchas cosas. Y fíjate, paradójicamente ahí, al final yo me quedé sin trabajo precisamente por un tema de ahorro del dinero del gobierno. Jamás lo entendí, pues sinceramente, porque me pareció una tontería que si tienes a alguien que te ha hecho ahorrar muchos millones de pesos en el gobierno, como fue en este caso, pues de buenas a primeras digas, ay, pues ya no te puedo pagar tu sueldo. Pero bueno, tema aparte. Yo en eso lo que sucedió es que pues después de eso se hizo ese programa de escuelas sustentables que a mí me tocó promoverlo, proponerlo más bien, y luego acompañarlo y hasta llevarlo a ejecución y todo. Y luego posteriormente que salí dije, oye, bueno, pues ahora tengo que hacer algo, ¿no? En mi vida ya personal. Y entonces ahí decidí hacer otro concepto que es la casa sustentable, en donde me planteé más o menos algo semejante pero aplicado a casas, y entonces empezamos a construir casas sustentables ya, pues eso a raíz más o menos en el 2016 o 15, una cosa así. De ahí para acá nos ha ido bien, ya hemos hecho yo creo que más de 50 casas, igual de las escuelas, pues nos tocó estar ahí que se hicieron, pues yo creo que, pues no recuerdo si 80, 100 escuelas, pero sí se hicieron una cantidad importante,
bueno, de entre escuelas y edificios de escuelas y cosas así, creo que sí fueron más de 100. Entonces, realmente hemos tenido ya pues mucha experiencia en este tema. Aparte nos apasiona, nos gusta y somos promotores de todo esto. Por eso estamos aquí, muy gustosos de platicar. Yo pues dentro de mi práctica personal, pues digo, ofrezco mis servicios de arquitecto, a quien quiera. Soy creo que de los pocos que pues no nada más es el servicio de construir sustentablemente, sino en el tema administrativo, pues nosotros damos de alta las obras en el Seguro Social como debe de ser, se hace una nómina, facturamos, cosa que casi nadie hace porque muchos de los arquitectos que conozco se guardan el dinero debajo del colchón. Nosotros no, nosotros hemos entendido que el hacer las cosas bien nos permite acceder después a créditos y crecer en lo económico, estar bien con uno mismo y saber que vamos avanzando. Entonces realmente dentro de la práctica, cómo ejercemos nosotros, bueno, pues creo que hacemos construcciones sustentables y luego también la administración de todo eso lo hacemos sustentable y de la forma correcta. Entonces realmente, pues creo que por eso nos ha ido bien. Y bueno, pues yo creo que es ahora sí que ya la última pregunta, ¿verdad? Por lo que me comentabas y bueno, pues despedirme, agradecerte encarecidamente esta invitación y bueno, cuando gustes hablar de temas de la reforma energética como comentabas hace unos momentos, pues yo encantado, me gustaría mucho hablar del tema, porque creo que sí hay muchas cosas importantes que decir al respecto. Y bueno, pues ahí estamos a la orden y muchas gracias, Gabriel. Hasta luego.